Para mí han existido 3 Pucallpazos. Hacer un pliego de reclamo de 11 puntos exclusivamente para Ucayali, caramba, hay que ser valiente. Entonces le dijo, mire, ustedes, y me acuerdo, Vázquez Valera, Alfaro Ventura, Ochoa, ustedes son rojos, buscan sangre. Ustedes son vampiros, así, en su cara les decía. Nosotros fuimos los primeros, el primer intento de unificación de varios gremios. Y como verás, ahí no hay ningún, permíteme decirle, ningún sindicato de choferes, ni mucho menos. 1975. Los pueblos que no reconocen su historia corren el riesgo de repetir los errores del pasado. Pero, ¿qué ocurre cuando los que lucharon por promover su crecimiento y desarrollo quedan relegados y, peor aún, no reconocidos u olvidados? La década de los 70 fue decisiva para el futuro de los pueblos de la selva peruana, periodo en el que se gestaron grandes movimientos populares, como respuesta al abandono, negligencia y falta de políticas del gobierno central hacia la selva, que se expresaban en grandes problemas sociales. Pucallpa vivía esa realidad. Su gente era víctima constante del abandono y postergación, no solo del gobierno central, sino también por las autoridades del departamento de Loreto, con sede en Iquitos. No se contaba con agua potable, la energía eléctrica era muy deficiente y solo beneficiaba a un reducido número de la población. El grado de analfabetismo era uno de los más altos de la Amazonía. Las atenciones de salud se reducían a su mínima expresión, elevándose los índices de mortalidad, hasta por picaduras simples de insectos. La pobreza de su población no se contrastaba con sus tierras, ricas en madera, agricultura y ganadería, convirtiéndose en uno de los principales productores de pan llevar. Sin embargo, los mismos no podían ser comercializados acorde a los precios del mercado, porque carecían de lo más elemental, como una carretera asfaltada. Si bien existía un malestar constante en la población por el abandono en el que vivían, esta no era canalizada por las autoridades de la localidad. La población carecía de un liderazgo que asumiera con responsabilidad los destinos de Pucallpa. Habían transcurrido 37 años desde que la provincia de Coronel Portillo se había creado un 2 de julio de 1943, mediante ley número 9815, como parte de Loreto. Sin embargo, ante la postergación y el abandono al que las autoridades de ese entonces desde Iquitos lo tenían sumido, comenzaron a correr voces para independizarse, dando pie a una gesta que cambiaría todo rumbo. La realidad indignante y justa fue generando en la población profundos sentimientos de descontento, resentimientos y deseos separatistas de Loreto, que finalmente desembocó una gran conmoción social que puso en serios aprietos al gobierno militar, presidido por el general Francisco Morales Bermúdez, que, para entonces, ya se preparaba para retirarse sus cuarteles de invierno, devolviendo la democracia a la civilidad. Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo, comparativamente a Contamana, capital de la provincia de Ucayali, en el año 1979, reunían juntas una población de 219.597 habitantes, ambos pertenecientes territorialmente a Loreto, distribuidas en una extensión de 125.808 kilómetros cuadrados, y casi el 60% de esa población se concentraba en Contamana y el 40% en la ciudad de Pucallpa. La baja densidad poblacional contrastaba con la creciente concentración demográfica en Pucallpa y la fluidez de los procesos migratorios de la región. La provincia de Coronel Portillo registraba índices inmigratorios que bordeaban el 40%, mientras que la provincia de Ucayali recibía una tasa de inmigración del 18%, elevando el nivel de movimiento y tránsito que caracterizaba a esta suerte de chimbote de la selva, como alguien lo había calificado a Pucallpa. Otro de los elementos que marcó el inusitado crecimiento de Pucallpa
se centró en su industria, comercio y población, apareciendo una empresa cervecera que se convirtió en una de las más grandes de la Amazonía peruana, que por esos años empezaba a producir su moderna fábrica. Aparece también la industria metal-mecánica, precedidas por las largas filas de chatas fluviales que transportaban cargas de hasta 1.500 toneladas métricas por viaje en el río Ucayali hacia un incipiente atracadero de ese entonces en el sector La Hollada, que por su caótico estado no ofrecía ninguna garantía para los embarques y desembarques. Desde ese lugar salían los cargamentos de madera. Las mejores especies y calidades eran transportadas a los mercados de Lima y otras ciudades costeñas por una olvidada carretera que muchas veces demoraba hasta casi un mes poder llegar a su destino. La educación, la salubridad, la electricidad, el agua potable, la vivienda y el acceso a la justicia eran temas vitales en la época, mientras Iquitos gozaba de todos estos beneficios. Pucallpa seguía asemejándose a un caserío, lo que caló en la población para generar las primeras rebeldías con la toma de la Dirección Zonal de Educación, tomando como rehén a un alto funcionario, el arquitecto Eduardo Rego, exalcalde de Lima y prominente líder de Acción Popular, motivando que los maestros se sumen a lo que sería una de las gestas que encendería la mecha de una convulsión social a mediados de mayo, allá por el año 1973, en plena dictadura militar presidida por Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, de toda la gama de movimientos y agitaciones sociales de esa época, la más expectante fue el de 1975. Ese año, por una típica decisión del gobierno militar, llegó a sentarse en el sillón municipal de Coronel Portillo la señora Julia Rodríguez de Palacios, cuya gestión no tardó en ser duramente cuestionada, acusada de malos manejos de los dineros municipales, generando un caldo de cultivo para nuevos conflictos sociales, motivando las primeras airadas protestas de carácter masivo y el surgimiento del primer Frente Único de defensa de los intereses de Pucallpa, centralizando el descontento popular que terminó con la destitución de aquella alcaldesa. Este incidente terminó con la designación por parte del gobierno militar como alcalde de Coronel Portillo a Carlos Prentiss Chávez, permaneciendo en el cargo con una renuncia no aceptada inclusive. Sin embargo, en su gobierno edil, se difundió a nivel nacional el anteproyecto de regionalización administrativa del país. Allí se señalaba a Pucallpa como sede de la futura séptima región, significando un triunfo para los promotores del proyecto de creación de un nuevo departamento. Pero, ¿quién o quiénes estuvieron detrás de la iniciativa del alcalde Carlos Prentiss Chávez para promover esta idea de la regionalización en el Perú? Se trata de Carlos Javier Cedeño Araujo, un loretano conocido en el mundo del septrionismo como Chicri Gama, nacido el 8 de junio de 1936 en una familia de descendientes españoles, quien desde niño tuvo comunicación con el mundo espiritual y luego de un largo peregrinar al servicio de quienes requerían su ayuda, terminaría fundando en 1968 la Sagrada Orden Mística Septriónica, que en la actualidad recae bajo responsabilidad de Natalie Olga López y Sondervan. Y el papel que cumplió en la creación de la departamentalización del Ucayali fue que el hermano Claudio, que era el fundador del septronismo, se comunicaba con todas las personas importantes de la región de Pucallpa, el alcalde y todos los que se ocupaban de mejorar la realidad de Pucallpa. Y entonces él presentó un discurso ante el primer foro, al foro del anteproyecto,
ayudó a organizar los debates, era moderador de los debates y especialmente dio las ideas, las sugerencias de cómo se debía hacer esta descentralización, ¿no? Yo he acompañado al hermano en 2 ocasiones. Y en esas ocasiones siempre se reunía con personas que, lógicamente, yo como no era de la zona, no tenía, digamos, la información exacta de estas personalidades. Pero sé que eran personalidades muy importantes que estaban vinculados, algunos a la masonería, como el caso del hermano Chu, que era una personalidad muy importante acá, que él estaba vinculado con autoridades, ¿no? Y él era como una especie de un intermediario para que organizara las reuniones con estas autoridades, ¿no? Para que el hermano Claudio pudiera dar, digamos, las directivas o el asesoramiento debido para que esta región se pudiera salir adelante. Fue el ceprionismo una organización bajo el anonimato y la labor de su máximo líder impulsar a estas ideas de la descentralización y el regionalismo amazónico, aprovechando cuanto espacio público hubiera disponible a su alcance en Pucallpa y otras partes de la Amazonía peruana, quedando registrado en sendos documentos históricos y discursos que respaldan dicho trabajo, lo que años después motivó que el propio Claudio Cedeño realizara un reconocimiento a Carlos Prentiss Chávez durante una ceremonia en el primer Teatro Municipal de Pucallpa. Pido un aplauso para él. Pido un aplauso para él. Un distinto de cargo que fue el promotor principal del logro del departamento de Ucayali, y por lo mismo debe rendirse a él los honores que le corresponden. El 5 de octubre de 1975. Fue su primera presentación de sobre el cestrionismo y sobre muchas cosas que tenían que hablar sobre el departamento de Ucayali. ¿Cómo le puedo decir? Reuniones en la Cámara de Comercio invitaban a las personas para que primeramente supieran sobre el cestrionismo, ¿no? Y después ahí también se juntaban para ver cómo con las autoridades que en ese tiempo eran personas bien conocidas en Pucallpa. Trataba de ocuparse de todo lo que mejoraría la situación de la región y en primer lugar su ocupación era que la economía pudiera mejorar para todas las personas acá, que se desarrollara la agricultura, la industria, que hubiera protección de la producción, porque decía que si no todos progresen, entonces no va a haber lugar para lo moral ni ética nunca en la vida y se va a mantener la corrupción para siempre. 1977 fue un año en el que la población volvió a agitarse, motivada por las promesas incumplidas del presidente Francisco Morales Bermúdez. Los líderes de izquierda y derecha empiezan airadamente a levantar voces de protesta, exigiendo el cumplimiento de la palabra empeñada. Para ese entonces, ya se hablaba mucho de la necesidad de una universidad en Pucallpa, constituyéndose una asociación pro-universidad conformada por Francisco Dicio Román, Luis Vivanco Pimentel, Edwin Montesinos, Alfonso Torres Fernández, entre otras personalidades, insistiéndose en el retorno a la democracia. La población crecía en forma explosiva con inmigrantes de todas partes del país que llegaban arrastrando sus propios problemas, agravando aún más las carencias que venía padeciendo la ciudad, que eran reflejados en los primeros 8 pueblos jóvenes
poblado en un primer momento por ribereños desplazados por las crecientes del río Ucayali, empezando a ser abarrotados por gente de todas las sangres, como Santiago Corcuera Lore, que representó como secretario de organización al Comité de Coordinación y Lucha Barrial. Pero de tal manera que honestamente participé desde el primer momento, cuando los balazos que hubo en el sindicato de choferes, cuando la FAP nos quiso tomar el local, estuve ese momento ahí, y quien estuvo siempre acompañando en todo acto también era un dirigente del APRA, Jorge Alegría Aya. El Frente de Defensa, en su participación activa y militante de los históricos Pucallpazos, fue muy marcada junto a los maestros del SUTEP, quienes siempre estuvieron en primera fila. No por las puras, su secretario general, Manuel Vázquez Valera, fue elegido como primer secretario general del Frente de Defensa, luego de que los demás líderes introdujeran una nueva metodología de lucha en el que indirectamente comprometían la participación de la población en los diversos problemas sociales, educativos y de salud. Para mí han existido 3 Pucallpazos que están íntimamente relacionadas con la creación del departamento de Ucayali, ¿no? Y quiere decir que había solamente 3 movimientos, 3 luchas, no. Hubieron muchos más posteriormente, ¿no? Pero ya no le dieron el nombre Pucallpazo. Para ese entonces, los principales líderes que movían las masas, Manuel Vázquez Valera, quien ascendía del SUTECOP al Frente de Defensa, César Castro Vera, del Colegio de Ingenieros, Fernando Alfaro Venturo, de los empleados bancarios, Santiago Corcuera Loren, de los pueblos jóvenes, y otros personajes comenzaron a gestar a partir de su propia problemática, bajo una influencia izquierdista que mostraban una situación de dominio en los movimientos populares, arrastrando a los demás sectores, sobre todo los del poder económico, y finalmente a todos por igual. El segundo Pucallpazo se da en junio del 80. ¿Por qué? Porque se hizo el estudio, por ejemplo, el estudio de la universidad se hizo y concluyó que era necesario crear y se creó en el año 79. Pero la creación del departamento de Ucayali, ya el estudio estaba concluido, pero el gobierno nos decía que no, que no concluía todavía, que por eso no nos daba una respuesta. Y así nos tenía meciéndonos, de 78, 79, el 80 entonces, yo recibo de incógnito un mensajero, me trae el estudio, que hace unos meses, el año pasado, doné ese estudio base, en base al cual se creó el departamento de Ucayali. Entonces me hace llegar, pero me dice que no muestre porque si no se hace la investigación, porque un estudio era de incógnito, pues, ¿no? Y que habría que mantener ese anonimato. Es así que la Cámara de Comercio e Industria, el Club de Leones, Rotarios, médicos, abogados, industriales y comerciantes chicos y grandes, todos se alinearon al Frente de Defensa, a tal punto que 5.000 almas se dieron cita al entonces Cine Rex, siendo el detonante que aceleró la explosión cívica. El Consejo Provincial, presionado por el Sindicato de Choferes, convocó para el 23 de octubre de 1977 a un cabildo abierto en la Plaza Mayor, el evento que no tuvo mucha concurrencia, pero sirvió de clarinada de lo que fue más adelante, el 8 de noviembre de ese mismo año, donde se disertara el pronunciamiento presidencial anunciándose un paquete de obras para Pucallpa, pero en el marco de una declaratoria de emergencia, generando sendas reuniones lideradas desde las instalaciones del Sindicato de Choferes, que tomó el liderazgo de las manifestaciones. Hacer un pliego de reclamo de 11 puntos exclusivamente para Ucayali, caramba, hay que ser valiente. Porque hay muchos intereses había en Pucallpa, sobre todo de Iquitos, de Huánuco, de Tacna.
era problemático. En el año 1974, el secretario general del Sindicato de Choferes fue Román Penadillo. Y en aquella época las vías eran intransitables. Y Pucallpa no tenía los elementos básicos. No había agua, no había desagüe. Y se demoraba un mes para llegar a la ciudad de Lima. Entonces, de ahí se comienza a iniciar ya la protesta. Y lentamente se iba armando el pliego petitorio. Fuimos los primeros, el primer intento de unificación de varios gremios. Y como verás, ahí no hay ningún, permíteme decirle, ningún sindicato de choferes, ni mucho menos. 1975. El enfrascamiento de los delegados en las largas y tediosas discusiones, muchas alejadas de los objetivos que la mayoría esperaba, hizo a los choferes perder la paciencia. Los hombres del volante fueron por su lado e implementaron su propia huelga, naturalmente sin desligarse del proyecto de formar el Gran Frente de Defensa. El mérito o la fuerza de atracción que tuvo el sindicato de choferes es que el sindicato de choferes no practicaba ninguna política partidarista, porque por asamblea de sindicato acordamos que de la puerta para afuera puede ser lo que quiere, pero de la puerta para adentro era, digamos, política sindicalista. Y si alguien transgredía eso, se le expulsa así de una manera. Y además éramos pocos, pues no éramos esto. Entonces la política envenena. Entonces, viendo esa situación, acordamos eso. Entonces el sindicato de choferes no era derecha, esto, izquierda, nada de eso. Y de esa manera es que el sindicato de choferes aglutina a todo Pucallpa. Nunca he puesto el tinte político de la izquierda dentro de las veces que he tenido que yo intervenir, porque era el interés general. Por eso es que reclamamos que nadie se atribuya. Estos grupos de personas, de choferes, que un 5 de octubre del año 1978 declaran la huelga indefinida con el único objetivo de que Pucallpa, pasado de un pliego petitorio que fue aprobado en ese entonces, tenga todas las soluciones de sus problemas y la creación del departamento. Era la medianoche del 12 de octubre de 1978, en la que todos coincidieron, pese a sus diferencias, unirse, convirtiéndose en toda una hazaña que costó aún cuando la influencia izquierdista accediera al pedido de los choferes de influencia axiopopulista, dejar el local de los bancarios, cuyos dirigentes eran catalogados como izquierdistas, para ocupar el de los choferes, naciendo de esta manera el Frente de Defensa y el primer Pucallpazo. ¿Pero qué decían los enemigos de siempre? O cómo llamarlos, ¿no? No, ahí se reúnen los comunistas. Esa era la chapa que se le ponía a todo aquel que reclamaba una reivindicación, ¿no? Pero y yo te doy las pruebas, era de cosas que hemos hecho en su momento. Y lo que bien recuerdo de esas situaciones había un señor periodista, pero por supuesto no quiero desmerecerlo de Pucallpa, pero había uno que era de Choque. Mi respeto, mi admiración, y siempre mientras viva lo voy a tenerlo muy presente. Y nunca lo había conocido. Era un señor Marino Ganosa Trevitazo. Era un señor periodista de Choque. No estaba con rodeos, nada de eso. Por eso los comunistas izquierdistas querían aprovecharse, porque ya habían formado. Y este señor ya había calibrado las intenciones y todo. Entonces, en las asambleas que se llegaban, y estos siempre buscaban el sectarismo, la violencia, hacer esto, hacer el otro, imponer. Entonces le dijo, mire, ustedes, y me acuerdo, Vázquez Valera,
Alfaro Ventura, Ochoa, ustedes son rojos, buscan sangre. Ustedes son vampiros, así, en su cara. Por ejemplo, un periodista que figura como dirigente del primer Gran Pucallpaso, Marino Ganosa Trevitazo, un periodista corrupto, periodista de la prensa amarilla, que yo creo que vino huyendo de Lima, pero alguien lo trajo. Y él está, por si acaso, en los libros de historia del periodismo, ahí está qué era lo que significaba Clarín dentro de la prensa. ¿Y quién era Marino Ganosa Trevitazo? Pero lo traen a Marino Ganosa Trevitazo con el objetivo de combatir precisamente a los dirigentes de izquierda. La bomba social explotó. Felizmente no hubo sangre ni muertos que lamentar y mártires por quienes llorar. Sin personalismos, con solo un héroe, el pueblo. Ese pueblo que entregó su pecho y sacrificio personal para hacer lo que ahora es Pucallpa. El protagonista de estas luchas en pro del desarrollo de Pucallpa y de la región es el pueblo unido y organizado, ¿no? Y en este caso fue a través del Comité Ejecutivo del Frente de Defensa, el ente organizador, director, pero el que le dio la fuerza, la contundencia y los logros es el pueblo en su conjunto. En su conjunto, ahí están amas de casa, estudiantes, los estudiantes pidiendo su universidad, ¿no? Que no tenían a dónde ir a estudiar. Y los colegios profesionales, los sindicatos, el SUTECOP, ¿no? Federación de Empleados Bancarios, los choferes, los periodistas jugaron un papel importante, ¿no? Entonces, ese pueblo hablado del pueblo en su conjunto. Ese día se había cumplido las 72 horas que el fenecido Consejo de Desarrollo de Loreto dio al gobierno para atender las demandas y de los choferes cumplían 7 días de huelga. Si el sindicato de choferes se quitaba de la huelga, se iba abajo la huelga. Ahí les teníamos. Nosotros no queríamos pleitos. Cedíamos porque queríamos la unidad. Si no, no conseguimos nada. El sindicato de choferes siempre ha perseguido sus propias reivindicaciones. Y en esos años, precisamente, ellos estaban peleando por la exoneración de impuestos a los vehículos. Y muchos han conseguido vehículos liberados. Exoneración de repuestos, exoneración de muchas cosas. Y su pliego primero, que constaba de 5 puntos, hablaba de eso, de sus propias reivindicaciones. Desde un principio, y por muchos años, la prensa local se batió en una lucha feroz por la creación del departamento de Ucayali. Una de sus principales tareas, buscar la unidad y toma de conciencia de las masas, cuyos frutos hoy disfrutamos, quizás unos más que otros. Hablar, por ejemplo, del periodista y escritor amazónico Francisco Dicio Román, aquel que en 1947 promueve sin mayor éxito la organización del primer comité pro creación del departamento de Ucayali, y más adelante, con el periodista Elías Robledo Dóñez, emprenden las primeras campañas periodísticas en ese mismo objetivo, aunque en un inicio parecía un sueño de locos. Centro Federado de Periodistas de Pucallpa, que conglomeraba a las inteligencias en ese tiempo en nuestra ciudad. Uno de ellos, de los miembros, fue don Francisco Dicio Román, reconocido periodista y escritor ucayalino, primer alcalde electo de nuestra ciudad en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde, y él publicó en el periódico Rumbos Amazónicos de don Elías Robledo Dóñez la idea, la chispa para la creación del departamento de Ucayali. Él lo conceptualizaba con la provincia de Coronel Portillo y la provincia del Pachitea y la provincia de Ucayali, el Loreto. O sea, esas 3 provincias debieron, como ha sido en el principio,
crearon el departamento de Ucayali. Tras ellos, y siguiendo la misma senda, aparecen otros hombres de prensa de la talla de Jorge Alegría Aya, Luis Escalante Ríos, Abner Alberto Monroy Cachay, Eliseo Romero Mori, Luis Vivanco Pimentel, José Romero y Chumpitaz, Oscar Medina Ceballos, Fernando Sánchez Vela, Jorge Torrejón Pérez, Javier Medina Dávila, Carlos Ríos Torres, Walter Pérez Mesa, Rousseau Paredes Rengifo y Marino Ganosa Trevitazo, Sebastián Aliaga, Raúl Ceballos Ríos, Javier Dávila Durán, Welmer Cárdenas Díaz, Alfonso Pachas Matos, Julio Abenamar Torres Méndez, Ramiro Seijas Valles, Manuel Silva Canaya, Wilfredo Cueva Showing, José Arias Padilla, Lucio Abensur Pérez, Augusto Bardales Overluis, Jorge Calderón Espinosa, participando principalmente en radios locales y prensa escrita como Radio Pucallpa, Radio Sideral, Nuevo Mundo, Canal 13 Panamericana Televisión y el alto parlante del mercado número 2 con el señor Víctor Prada. Empiezan a trabajar ya como comisión de prensa de la creación del departamento de Ucayali. Es más, el alcalde Héctor Arceo de Risco crea ya la comisión para la creación del departamento de Ucayali. Ha habido muchos periodistas y hay otros que sin ser periodistas, pero sí hacían periodismo, profesionales que han estado en la primera línea de combate, ¿no? En tanto, el Centro Federado de Periodistas y los Rotarios, 3 días antes de la llegada de los ministros para iniciar el diálogo, pusieron en marcha la operación Telegramas a Palacio de Gobierno, a la Asamblea Constituyente, a los diarios y revistas capitalinas, muchos de los cuales merecieron respuesta del secretario de la Presidencia de la República. Ya con el Frente de Defensa, el alcalde Héctor Arceo de Risco tuvo el valor, el coraje de decirle a ese señor general: si ustedes no me crean el departamento de Ucayali, aquí está el puesto de la alcaldía, dejo de ser alcalde porque yo tengo que continuar con la alcaldía siempre y cuando se cumpla con las exigencias de mi pueblo. Ya estamos hablando del gobierno militar. De esta manera, el Centro Federado de Periodistas de Pucallpa cumplió un rol preponderante en la historia y gesta de los pucallpazos, en una participación activa como hombres de prensa y haciendo uso de sus respectivos medios de comunicación. En fin, no fue solamente la comisión. Y antes de que se creara el departamento, cuando ya estábamos en el proceso de las elecciones, ocurrió algo especial que le da de verdad el prestigio, el lugar a la Federación de Periodistas del Perú. Acá en Pucallpa se celebró el 14º Congreso Nacional de la Federación de Periodistas, con una playa de espléndida de mentes, quienes tomaron como suya la creación del departamento de Ucayali. Y es así como Justo Linares, que fue elegido presidente en este congreso y quien tenía muy buenas relaciones con el arquitecto Belaúnde, era muy cercano a él, ¿no? Fue uno de los promotores para que el arquitecto, de verdad, además el arquitecto era un hombre muy inteligente, muy sapiente, pero Justo Linares estaba ahí, ¿no?, pidiendo que se haga realidad todo esto, ¿no? Justo Linares, Eduardo Bandolino, no sé si los nombres de los colegas de Lima de aquellos, Mario Castro Arena, que en paz descanse, ¿no? Todos ellos pusieron su granito de arena para que la creación del departamento de Ucayali se diera tal como se había propuesto desde los orígenes de la Federación de Periodistas, del Centro Federado de Periodistas de Pucallpa. Estas medidas tuvieron un primer efecto: la llegada a Pucallpa del ministro de Salud, el teniente general FAB, Humberto Campodónico Hoyos, coordinador y supervisor de Loreto, trayendo en manos un cheque por 45 millones de soles para pavimentar las calles y un mensaje del presidente Francisco Morales Bermúdez en una reunión desarrollada en el entonces Hotel de Turistas,
donde los pucallpinos celebraron con algarabía y abrazos, hasta con un canto de vals, Anhelo Pucallpino, cambiándose la estrofa final por la pavimentación Ya llegó. Pocos días después llegaron las maquinarias de la empresa Ixa Villasor, ganadora hacía ya varios meses de la Buena Pro, construyendo canaletas y unos enormes martillos que desde un principio recibieron duras críticas. Se rompió algunas de las pocas losas del jirón Coronel Portillo, pero pocos meses después, y sin mayores explicaciones, quedaron paralizadas. Las maquinarias, entre gallos y medianoche, abandonaron la ciudad y el gigantesco cerro de ripio, acopiado entre los límites del antiguo aeropuerto, empezaba a desaparecer. En tanto, el descontento seguía creciendo como torrente de agua en épocas de invierno. Estos casos fueron las causas fundamentales que hicieron el gran milagro de unir a todos los sectores sociales, políticos y religiosos en torno a un mismo ideal, una misma bandera, un mismo objetivo, y sentarse en una misma mesa, pobres y ricos, empresarios, comerciantes, obreros y agricultores, maestros y empleados, funcionarios públicos y privados, terminaron protagonizando las dos primeras grandes sazonadas de protestas populares a las que la historia conoce como Pucallpazos. Es interesante escuchar testimonios de quienes protagonizaron las gestas cívicas que marcaron el cambio del curso de la historia de Pucallpa. Muchos de ellos, ahora más sosegados, nos cuentan su propia historia, sus experiencias, tal como lo hizo Fernando Alfaro Venturo, un limeño de nacimiento, pucallpino por añadidura, salido de las aulas guadalupanas de Lima, antiguo dirigente bancario, desde cuya Secretaría General participó activamente en la constitución del entonces Frente de Defensa, donde se desempeñó como secretario de organización, al igual como en los dos periodos municipales de 1981 a 1986, como teniente alcalde de Manuel Vázquez Valera y vicepresidente del gobierno regional de Ucayali en la gestión de Luis Huerto Milla. No podía yo rehusar esta posibilidad de decir nuestra experiencia, nuestras vivencias, pero sobre todo reivindicar a muchos de los trabajadores, hombres y mujeres, que en realidad han puesto su cuota para que tengamos lo poco que podemos tener, pero que ha costado mucho. Pese a las limitaciones que existían en el sistema centralista del manejo de los recursos económicos de las municipalidades a través del sobrecanon petrolero mediante la Corporación de Desarrollo de Ucayali, quedándose evidenciado una especie de subordinación de la comuna, se logró que mejoras de las vías de acceso del ámbito urbano y periurbano, conectando el centro de Pucallpa con los pueblos jóvenes, y proyectos de infraestructura como la biblioteca municipal, dejando en manos de sus predecesores la ejecución de otras iniciativas de inversión. La presión popular había llegado a su máximo apogeo, doblegando a las autoridades nacionales, quienes conformaron una comisión de diálogo para escuchar las exigencias del pueblo. Sin embargo, ante la intentona de buscar frenar la huelga con el levantamiento de la medida, los ministros militares que llegaron para solucionar el problema se dieron cuenta que Pucallpa se había puesto bien los pantalones, dispuestos a hacerse respetar, obligando al gobierno militar a reunirse en un consejo de ministros para decidir algunas medidas de urgencia, como la creación del Comité de Desarrollo de Coronel Portillo, pero bajo el dominio del centralismo limeño, lo que llevó al fracaso de las primeras conversaciones, tomando en cuenta de que con este nuevo organismo, la CODECOP era un órgano descentralizado de Loreto,
con sede en la ciudad de Pucallpa y jurisdicción en las provincias de Coronel Portillo y de Ucayali, en el departamento de Loreto y en los distritos de Honoria y Puerto Inca, en la provincia de Pachitea del departamento de Huánuco. Esta situación dio pie a lo que sería el segundo Pucallpazo, debido al incumplimiento del diálogo, al haberse dilatado el tiempo previsto para el cumplimiento de los puntos del pliego petitorio, sustentado en octubre de 1978, provocando que la población pucallpina se sintiera defraudada y engañada una vez más. En el año de 1978, el 5 de octubre aproximadamente, se genera una paralización por parte de los amigos del sindicato de choferes. Inician con la paralización de sus actividades. Entonces, pues el Colegio de Ingenieros se pronunció en esa época, al día siguiente, se pronunció respecto a respaldar esos reclamos justos de la población, ¿no? Ahí donde pues, el Colegio de Ingenieros se siente el apoyo, ¿no? Y lógicamente todas las demás entidades se unen a esta gesta. Esta vez, el ingeniero César Castro Vera, un aguerrido luchador social de las canteras de la Universidad Nacional de Ingeniería, graduado en la especialidad de Ingeniería Eléctrica, limeño de nacimiento, sucedió en el cargo a Manuel Vázquez Valera para dirigir lo que sería el segundo Pucallpazo, y fue uno de los propulsores para la creación de la Universidad Nacional de Ucayali, desde su trinchera como dirigente del Frente de Defensa en junio de 1979, que por su masiva participación fue otra bomba para el gobierno militar que se prestaba a dejar el poder. En el segundo Pucallpazo, donde ya el objetivo final era pues, la creación del departamento de Ucayali, ¿no? Ha podido el Colegio de Ingenieros, a través del ingeniero César Castro Vera, pues tener el sustento técnico también, ¿no? Tener el sustento técnico para que se pueda, digamos, sustentar en tanto la motivación para la creación del departamento de Ucayali, ¿no? Lógicamente, pues estuvo a cargo básicamente con un equipo técnico organizado por la municipalidad de Coronel Portillo, ¿no? Y lógicamente ahí también el ingeniero César Castro Vera juega un papel importantísimo. Pues en el segundo Pucallpazo, que sucedió en 1980, ¿no es cierto? El ingeniero Castro Vera ya era el secretario general del Frente de Defensa. El pedido de creación de un nuevo departamento, desgajando territorio loretano, fue una exigencia que, por tratarse de la modificación geográfica y política territorial nacional, se constituyó en una de las reivindicaciones más publicitadas en comparación a las otras demandas. Efectivamente, tras un estudio eminentemente técnico, se dio luz verde al proyecto de creación del departamento de Ucayali, que se hizo realidad con el Decreto Ley 23099 del 18 de junio de 1980, uniendo originalmente las provincias de Coronel Portillo y Ucayali, quedando así modificada la geografía política del país, con la salvedad que esta vez la decisión no provenía del frío análisis burocrático, sino de la demanda dramática de un pueblo harto de marginaciones, postergaciones y frustraciones. Se rebeló y exigió la creación de un nuevo departamento en la Amazonía peruana. Pucallpa, en ese entonces, figuraba como un simple poblado en los mapas del Instituto Geográfico Nacional. En adelante, por su fuerza combativa y unitaria, llamaría la atención del país y de sus más altas autoridades. Los resultados de este importante logro fueron conseguidos merced a una comisión asesora municipal designada por el entonces alcalde Héctor Arceo del Risco, conformado por Alfonso Torres Fernández, en su calidad de coordinador, y conformado por el ingeniero Juan Mendoza Balboa, el ingeniero Enrique Morey Patrón, el abogado Rubén Serna Ayala, el ingeniero Juan Briceño Cornejo y los periodistas
Luis Vivanco Pimentel, Abner Monroy Cachay, Oscar Medina Ceballos y Marino Ganosa Trevitazo, y fueron ellos quienes en abril de 1980 presentarían su informe ante el despacho de alcaldía y socializada a nivel nacional, motivando una respuesta presidencial que oficializó una comisión de alto nivel para estudiar y recomendar la creación de un nuevo departamento en base a las provincias de Coronel Portillo y Ucayali. Sin embargo, esta propuesta generó una férrea oposición de las autoridades loretanas, tanto desde Iquitos con su alcalde Silfo Albán, como del propio Contamana con su alcalde José Reyes Ruiz. El decreto ley 23099, que creaba el departamento de Ucayali, fue en realidad una derrota para quienes desde Iquitos y un sector de Contamana se oponían a tal propósito. Creado el nuevo departamento, Iquitos decidió emprender nuevas batallas, pues la creación no terminó el problema, sino más bien se agravó y empezaron nuevas batallas, ahora exigiendo el retorno de la provincia madre. Las provincias de Coronel Portillo y Requena nacieron en 1943 del desgajamiento territorial de la provincia de Ucayali, que junto a los distritos de Contamana, Callería y Macicea fue creado por una misma ley del 13 de octubre de 1900. Pucallpa era entonces un pequeño villorrio entre el caudaloso río Ucayali. La provincia de Ucayali ya dependía administrativamente de la Corporación de Desarrollo de Coronel Portillo, lo que motivó que el alcalde José Reyes Ruiz, en su campaña opositora, acusaba intransigencias a sus directivos del CODECOP y responsabilizándolos de indiferentes con los problemas de su provincia. Esta situación motivó que el alcalde Reyes Ruiz no participara en las reuniones del Consejo Consultivo del CODECOP, quienes mostraron su extrañeza e instaron a la autoridad edil para que retome su presencia en la fundamentación de creación del nuevo departamento. Sin embargo, el 1 de enero de 1980, elevan un memorial a la Comisión de Alto Nivel, expresando las causas de su oposición a anexarse al proyecto del departamento, argumentando que podría acarrear problemas psicosociales. El 6 de marzo de 1980, el alcalde José Reyes Ruiz Vargas es cesado en sus funciones, designándose en su reemplazo a Víctor Mera Panduro, líder de la oposición contraria a su antecesor. Pese a ello, poco tiempo duraría su permanencia en el cargo, debido a fuertes presiones del otro sector que aceleraron su renuncia. Promulgado la creación del nuevo departamento con las provincias de Coronel Portillo y Ucayali, los contamaninos e iquitinos no se quedaron de brazos cruzados y emprendieron nuevas batallas, generando nuevas movilizaciones en ambas ciudades, generando un divisionismo beligerante en la población con dos frentes. El exalcalde Víctor Mera Panduro incluso llegó a recibir amenazas de muerte, razón por la que algunas familias de su bando optaron por silenciar sus preferencias o cambiar de residencia. Incluso, algunos líderes opositores habían sido reubicados en sus puestos de trabajos a otras localidades, descabezando el movimiento opositor en Contamana. El 1 de enero de 1981, José Reyes Ruiz Vargas vuelve a la alcaldía, esta vez elegido abrumadoramente por el APRA en las elecciones municipales del 12 de noviembre del año anterior, promoviendo una consulta popular en las capitales distritales que le dieron como resultados que favorecieron con un 63.7% a favor de la tesis pro Loreto y un 36.3% a favor de pertenecer al nuevo departamento, lo que motivó que estos resultados lo elevara el presidente Fernando Belaúnde
haciéndole saber la decisión mayoritaria de su provincia de regresar a Loreto. Pese a ello, no lograron su objetivo, pero sí la modificatoria de su composición política a través de la Ley 23331, promulgada entre gallos y medianoche el 10 de diciembre de 1981, por el que se legalizaba el retorno de la provincia de Ucayali a Loreto mientras se completen los estudios de regionalización. Pero Pucallpa no se quedó de brazos cruzados y el Frente de Defensa, aunque tibiamente, convocó a una asamblea de emergencia de delegados y allí se acordó decretar una huelga general indefinida a partir del 2 de diciembre, en cuyo pliego de reclamos se exigía al gobierno la convocatoria a un plebiscito para que, a través del voto, su población decida el destino final de la provincia madre en disputa. Es por esta situación que el presidente Belaúnde, por decreto supremo número 032-83, convocó a un referéndum en el ámbito de la provincia de Ucayali, simultáneamente con las elecciones municipales de 1983, generando una airada protesta del alcalde contamanino, acusando incluso ante el Jurado Nacional de Elecciones un presunto tráfico de cambios domiciliarios, señalando que esta artimaña tenía como objetivo tergiversar la voluntad de los residentes en su provincia, que mayoritariamente aspiraban a continuar en su departamento de origen. Incluso la oposición a la convocatoria del plebiscito llegó hasta la Cámara de Diputados, cuando el representante por Loreto, Orinson Pardo Matos, solicitó a la presidencia oficiar al primer ministro la derogatoria del decreto supremo que convocaba la consulta popular mediante el referéndum, que por cierto no tuvo éxito. Por el contrario, el 21 de octubre se amplió el contenido del primer decreto, señalando que los habitantes de la provincia de Ucayali deberán indicar a cuál jurisdicción departamental, en definitiva, debe quedar dicha provincia, logrando 3.097 votos a favor del nuevo departamento y 2.829 a favor de la oposición, mientras que en la votación para el alcalde provincial ganó Eduardo del Águila Bardales, de Labra. Tras el triunfo, los pucallpinos se cruzaron de brazos confiados en que por fin terminaría la guerra, sin imaginarse que ahora la batalla se trasladaría a la Cámara de Diputados y Senadores, responsabilizando al subprefecto como responsable y a los registradores electorales de Ucayali, Coronel Portillo, de haberse prestado a la manipulación de los electores a favor del naciente departamento de Ucayali, por lo que se solicitó al Ministerio del Interior investigar para esclarecerse los actos denunciados y, de haber responsables, sancionarlos conforme a las normas vigentes. El resultado del referéndum debería ser refrendada por una ley. Por eso, el 31 de julio de 1984, el presidente del Consejo de Ministros, Sandro Mariátegui, tramitó el proyecto de ley ante el Senado de la República para que, de acuerdo al resultado del referéndum, se dicte la ley disponiendo que la provincia de Ucayali integre al nuevo departamento. Sin embargo, esta situación provocó que los meses de agosto a diciembre de ese año, la convulsión social volviera tanto a Iquitos como a Contamana, en un nuevo acto de masas, tomando locales públicos y marchas en ambas ciudades, exigiendo no poner en debate el proyecto de ley. En la mesa del Senado ganaron la guerra y su presidente Javier Alba Orlandini encarpetó el proyecto enviado por el Ejecutivo y en su reemplazo, para tranquilizar a los pucallpinos, se dio una ley convirtiendo en provincia a los distritos de Purús, Padre Abad y Atalaya. Manuel Vázquez Valera habla de la existencia de un tercer Pucallpaso y lo secunda Fernando Alfaro Venturo, ambos líderes naturales y luchadores sociales
que lograron testimoniar estas históricas gestas que solo buscaron la reivindicación de una población que exigía mejores condiciones de vida y mayores presupuestos para generar obras de impacto y desarrollo. Que hubieron 3 Pucallpasos que están relacionados íntimamente con la creación del departamento de Ucayali. El primer Pucallpaso, donde se acepta la creación previo conclusiones positivas de estudio. El segundo Pucallpaso, donde se trae firmado el decreto ley de creación. Y el tercer Pucallpaso, donde se hace saber nuestra disconformidad por el desmembramiento de la provincia de Ucayali, retornando a Loreto y dejándole al departamento de Ucayali con un solo provincia. Pero se logró, entre otras cosas, la creación de tres provincias, ¿no? Los distritos de la provincia: Atalaya, Purús y la que hasta ahora existe, Coronel Portillo, 4 provincias. Es verdad, Manuel lo considera así y yo soy respetuoso de esa opinión, pero a lo que me has dicho hay que añadirle algo que fue la causa. Los contamaninos siempre han querido pertenecer a Ucayali. Se hizo un referéndum donde se logró que ellos acepten en mayoría pertenecer a Ucayali. Y eso Belaúnde lo defraudó. Por eso es que viene la respuesta indignada de Ucayali, porque ahí es donde separan a Contamana, lo llevan para Loreto, y entonces es donde se origina, entre otros puntos que también habían en la discusión, ese tercer Pucallpaso, porque ahí prácticamente termina como Pucallpaso. Por su parte, Waldemar Soria Rodríguez nos habla en su libro Pucallpasos de una cuarta gesta que tuvo como fecha el 30 de noviembre del año 2001, tras 17 años de gobierno plagado de denuncias de corrupción, atropellos y abusos. La gestión del rector Víctor Manuel Chávez Vázquez era liberado mediante una nueva convulsión social a la Universidad Nacional de Ucayali de uno de los hechos que terminó con la muerte del estudiante Joe Joseph Gray Asto, de 17 años de edad. Esa madrugada del 27 de noviembre del 2001, las nuevas generaciones organizadas y seguidas de las huellas dejadas por quienes lucharon por la creación de la Universidad Nacional de Ucayali harían de nuevo sonar ese espíritu combativo en el denominado Cuarto Pucallpaso, que hoy queda en el recuerdo de quienes recuperaron la democracia e institucionalidad en una de las primeras casas superiores de estudio en Pucallpa. Posteriormente, se pretendió replicar fallidos Pucallpasos, pero ninguno como los de la década de los 70, que sirvieron de inspiración a otras ciudades del país para retomar sus justas reivindicaciones. Han transcurrido 44 años de creación política del departamento de Ucayali y hoy los pucallpinos, con gran orgullo, podemos mirar el pasado para mostrar a la Amazonía, al Perú y al mundo que somos un departamento joven, pero con un pasado lleno de gloria y admiración que no sucumbió al poder militar de turno y también respetuosamente supo arrancarle a las autoridades democráticas lo que con justo derecho corresponde a una población que busca sus derechos constitucionales, gozar de los beneficios que un Estado le debe a sus pueblos. Siendo Ucayali el último departamento del país, digamos el Huincho, logramos de que se pueda crear como gobierno, como región, conservando su unidad departamental, que éramos solamente 4 regiones: Arequipa, Loreto, Ucayali y Lima. Sin Lima tendría que ser. Son 4 nada más que todos eran gobiernos regionales autónomos, pero estos 4 eran conservando su unidad departamental. Loreto nos quería jalar, San Martín nos quería jalar, Huánuco nos quería jalar, no, los pucallpinos estamos solos. Pero igualito, cómo se unieron toditas las fuerzas. Pues siempre hay que reconocer en este caso al profesor Manuel Alejandro Vázquez Valera, a Fernando Alfaro Venturo,
Y lo dice usted siendo aprista. No, a Santiago Corcuera Loren, a Julio Santamaría el Águila, Roque Santamaría el Águila, todos los dirigentes de la CTP que han estado todos unidos, la CTP, la CGTP, y todos en torno a la creación de la región de Ucayali, conservando su unidad departamental. El departamento de Ucayali, ubicada geoestratégicamente en una zona privilegiada, ha despertado al león dormido que por muchos años mantuvo en su letargo y mira con fe y esperanza que aún tiene mucho por avanzar en una tierra colorada que vio crecer a gigantes y busca seguir sembrando su desarrollo en medio de la democracia al ritmo de sus autoridades, del sector privado y de la sociedad civil organizada, aprovechando las riquezas naturales y las bondades que por su propia ubicación lo convierte en una de las nuevas metrópolis que la economía global ha puesto su mirada para hacer lo que por justo derecho le corresponde, la región más importante de la Amazonía peruana.